tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a sábado 23 de marzo, semana quinta de Cuaresma. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real, concédenos querer y poder cumplir lo que mandas, para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movido por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la liturgia de la palabra nos trae al profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas, de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo está tomado del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 10 al 13. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada.
¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya desde el profeta Ezequiel, Dios promete esta alianza definitiva con su pueblo, traerlos de vuelta de todos lados, reunirlos en una sola nación, porque esa palabra es determinante en este contexto: reunir a los hijos de Dios dispersos. Dios quiere reunirnos. A Dios no le gusta la división. El hecho de que el pueblo estuviera disperso no era el querer de Dios, y por eso les promete reunirlos en una sola nación, bajo un solo rey, bajo una misma alianza. Ustedes serán mi pueblo, dice el Señor, yo seré su Dios. En esa alianza en la que juntos pues van a establecer algo muy hermoso, que es ese amor entre Dios y su pueblo, el pueblo y Dios. Y no cualquier Dios, porque solo Él y únicamente Él es el que existe, el único Dios vivo y verdadero. Y ver cómo promete esa alianza desde David, y siempre hemos leído varias veces la palabra para siempre, para siempre, para siempre. ¿Cómo puede Dios reinar o gobernar una nación a través de un solo hombre para siempre? Entonces, este gobierno a través del rey David solo se puede entender en la medida de que la descendencia de David va a ser quien reine en el reino de Dios. Y esto apunta a Jesucristo, el que va a reinar para siempre. Y solamente a través de Jesucristo el Señor Dios va a cumplir esta promesa, y lo va a cumplir de manera perfecta. Él estará en medio de su pueblo, tal como Jesús estuvo caminando en medio de su pueblo, sanando, liberando y predicando la verdad. Pero obviamente todo lo que hizo Jesús para salvarnos tenía un tiempo determinado, una fecha de caducidad. Jesús tenía que ir contra corriente e ir contra el tiempo. Solo tuvo 3 años, no pudo más. Y el Señor se cuidó de aprovechar al máximo el poco tiempo que tenía para hacer todo lo más posible por agrupar a los hijos de Dios dispersos. Fíjense que fue un detonante la resurrección de Lázaro, porque esto sembró miedo y desconfianza entre los que se creían dueños de la verdad, los fariseos, estos judíos que podemos decir ni hacían ni dejaban hacer. Mandaban hacer muchas cosas, pero ellos, como el mismo Jesús lo delató, no movían ni un dedo para aliviar la carga que llevaba el pueblo. Ante este miedo exagerado e infundado que tenían ellos de que iban a venir los romanos, iban a destruir el templo, que terminaron destruyéndolo luego, y que iban a acabar con la nación, era un miedo exacerbado, que tal vez el mismo Satanás puso en ellos ese miedo exacerbado que los hizo tomar la terrible determinación, humanamente hablando, de acabar con Jesús. Hemos de preguntarnos siempre cómo es que los judíos que cuidaban la ley, una ley que prohibía matar, mataban. Una ley que prohibía ir contra la vida, también apedreaban y le quitaban la vida a otros por la misma ley, por cuidar la misma ley. Entonces habían perdido, como ya lo hemos mencionado varias veces, el núcleo, el corazón de la ley, que es el amor. El amor, y lo que la hace ser pro humanidad.
La ley por la ley es letra muerta. Si la ley no le sirve al hombre para hacer su vida aquí en la tierra más grata a Dios y más vivible, para ser felices, entre comillas, en lo que es posible aquí, pues entonces, ¿para qué sirve la ley? Y esto fue lo que a ellos les molestó y terminaron pues decidiendo. Por eso ayer se llamaba Viernes de Concilio. Podemos decir que hoy también es un día de concilio, porque esta lectura nos trae la decisión irrevocable de matar a Jesús. Nos impresiona todavía la frialdad con la que esta gente, especialmente Caifás, les dice a sus colegas: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Dice Juan en su evangelio que él estaba profetizando como sumo sacerdote. Pero es duro oír que el sumo sacerdote del templo dice: conviene que un hombre muera. Y no por muerte natural, sino por muerte provocada. Y ellos van a acelerar todo para sacar a Jesús del camino. Sabemos lo que pasó. Todo esto Dios lo permitió porque estaba dentro del proyecto del Padre que el Hijo sufriera de esta manera para congregar a los hijos de Dios dispersos. Y en base a esta idea de congregar es que es excelente y que todos tenemos que, alinearnos con esa idea, porque al ser iglesia tenemos que congregarnos. A veces me da mucho que pensar cuando la gente, sobre todo después del asunto de la pandemia, se han vuelto muy egoístas en cuanto a la manera como viven su fe, su religión y su culto. Algunos mandan a hacer misas, pero solo es su misa, que nadie más vaya. En la administración de otros sacramentos también, no, el bautizo, pero quiero que sea mi bautizo, el de mi niño, el de mi niña y nadie más. Primeras comuniones privadas. Entonces, ese aumento extraño de ceremonias privadas, ¿qué nos está diciendo? Es preocupante porque el concepto de comunidad, de pertenecer a un pueblo, a algo mucho más grande que la familia de sangre, pareciera que se está diluyendo. El asunto es si nosotros lo vamos a permitir y vamos a poner un stop a toda esta tendencia egoísta y, intimista de que es mi fe, es mi religión, es mi familia, es mi ceremonia, es mi misa, es mi bautizo, y como que no me vinculo con lo que tenga que ver con la comunidad. A este sentido quiero hacer alusión a este comentario que me gustó mucho y dice así: Jesús, en retrospectiva podemos ver exactamente lo que está haciendo: reunir a todos delante de su Padre. Cuando entró en Jerusalén, Jesús reunió a su pueblo para celebrar la cercanía de Dios y aclamar su realeza, capítulo 12 de Juan. Al hacerlo, prefiguró la celebración del cielo, en la que congregará a las personas de todas las naciones para adorar delante del trono de Dios, capítulo 7 del Apocalipsis. Cuando celebró la Pascua, Jesús reunió a sus discípulos para lavar sus pies y ofrecerles su cuerpo y su sangre, capítulo 26 de Mateo. Incluso les dio el mandamiento: hagan esto en memoria mía, capítulo 22 de Lucas. Trazó un camino para reunir a sus futuros discípulos también. Incluso a nosotros podemos alegrarnos todos juntos en la Eucaristía y proclamar la muerte de Jesús hasta que Él vuelva. Primera de Corintios 7:26. Cuando Jesús aceptó la injusta condenación de Pilato, también reunió a todos los pecadores frente a sí mismo, capítulo 19 de Juan. Y al ofrecerse en el Calvario, cargó con cada uno de los pecados para que por medio de él cada pecador reciba el perdón. Vivamos esta hermosa realidad de pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo de los hijos de Dios, al pueblo de los elegidos, de aquellos llamados y convocados a compartir con Dios la herencia eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.